Bueno, comenzamos la sesión. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su tiempo primero y por unirse a la sesión del día de hoy. Antes que nada, unas pautas generales para entre todos tener una mejor experiencia. El primero es en cuanto a los micrófonos. Les pedimos por favor los tengan apagados durante toda la sesión. Y de igual manera al final vamos a tener una pequeña parte para preguntas y respuestas. Si no es así, nos pueden escribir su pregunta en el chat y también la vamos a estar respondiendo. El segundo es en cuanto a la presentación. Si desean fijar la pantalla, ponen en el icono del Pin to Screen y va a quedar estática en el centro. Y el tercero es en cuanto a la conexión. Asegúrense por favor de tener una buena conexión a internet y si están teniendo problemas, pues les sugerimos apagar las cámaras. De igual manera, alguien preguntaba en el chat, pero lo comento aquí, van a encontrar este QR a lo largo de la presentación. Es para saber su opinión con respecto al webinar de hoy día, en verdad es súper importante y valorada por nosotros. Entonces, les agradecería un montón que cuando lo encuentren, pues nos puedan ayudar escaneándolo y llenando la encuesta. Sin más como tal, empezamos el webinar, pero antes una breve introducción de quiénes somos nosotros para pues, no ser desconocidos en esta sesión. Nosotros somos Certica, una empresa de tecnología. Somos la única empresa en la región con los más altos niveles de especialización en los ecosistemas de Google y Salesforce. Y contamos con un fondo, con el respaldo de un fondo de inversión importante como lo es Dalus Capital o por ejemplo Endeavor. Estamos ubicados en toda la región a nivel LATAM, México, Colombia, Ecuador y Perú. Contamos con más de 235 certificaciones, más de 4.000 clientes y ubicados en diferentes industrias. Aquí podemos ver nuestras principales industrias, como lo son Financial Services, Retail, CPG, Gobierno y entre otras, con algunos de nuestros clientes, como comento, a nivel LATAM. Ahora los dejo con Alex Villanueva, nuestro Pre-Sale Specialist a nivel LATAM para Certica. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muy buenos días a todos. Gracias por unirse a este espacio. El día de hoy vamos a hablar un poco de ciberseguridad. Y bueno, pues sin más, vamos ya a entrar en materia. Hablando de seguridad informática, queremos comenzar con esta frase que dice que la importancia de la seguridad informática en las empresas corresponde a la necesidad de evitar las consecuencias en todas las áreas de la organización tras el robo de documentación importante. Esto quiere decir que vamos enfocados a hacer esta prevención, a tratar de evitar esto que sucede cuando roban información dentro de la empresa, que pues en muchos casos puede terminar inclusive hasta con las empresas, ¿no? Entonces, la ciberseguridad de las empresas debe estar dirigida a prevenir las amenazas y los riesgos a los sistemas de información internos. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que la ciberseguridad se va a enfocar en esta prevención, ¿no? Tenemos que evitar que estos ataques no sucedan o tratar de limitar, ¿no? Y tener estas consecuencias. Entonces, adelante, por favor. Vamos a hablar un poquito de la normalidad, que ahora es el trabajo remoto y cómo este trabajo remoto pues, ha desencadenado por ahí otros retos para las empresas en temas de ciberseguridad. Antes de la pandemia, el 3.6% de empleados tenían soluciones de trabajo remoto. Durante la pandemia, este número llegó a aumentar del 25 al 30% después de COVID-19 y se ha mantenido, ¿no? Y en este caso, el 64% de los encuestados, de unos CFOs encuestados, dicen que quieren cambiar algunos empleos en sitio a trabajo remoto de forma permanente. Esto quiere decir que se han dado cuenta de que hay beneficios en esta parte del trabajo remoto, ¿no? Aquí estamos hablando de la parte buena, ¿no? O sea, el trabajo remoto pues permite muchas cosas. Hay una investigación hecha en Estados Unidos por la Global Workspace Analytics, la cual es una firma de consultoría basada en la investigación y esta nos ayuda a medir las organizaciones. Ellos identificaron que alrededor de 7 de cada 10 personas, son un 71% de más de 2.000 empleados que fueron encuestados, quieren un estilo de trabajo híbrido o remoto después de la pandemia. Eso quiere decir que más o menos el 34% lo quiere hacer de tiempo completo. Entonces, esto ya da pauta a una nueva normalidad, como lo hemos venido escuchando durante todo este tiempo que ha sucedido esta pandemia. Hay una nueva normalidad y esto tiene que ver con el trabajo híbrido y el trabajo remoto, ¿no? Esta nueva normalidad que ha surgido
significa que necesitamos esa flexibilidad en el trabajo y esto va a ayudar a que los empleados se sientan más empoderados para pedirlo y exigirlo, ¿no? O sea, cada vez nos encontramos más con gente que al solicitar un trabajo dice, oye, ¿cuál es tu esquema de trabajo remoto? Me interesa el esquema de trabajo remoto, sino ya no es de que a ver si me dan chance de trabajar desde casa o algo así por el estilo, sino que ya lo empiezan a solicitar, ¿no? Y bueno, esto empezó a ayudar para disminuir el tema de contagios. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos comentar que el trabajo remoto ahora es parte de vida de las organizaciones y para que las empresas se puedan adaptar a este modelo de trabajo, primero tenemos que mejorar los espacios de trabajo digitales, donde nuestros empleados y colaboradores cuenten con un acceso fácil a sus aplicaciones críticas y tengan una buena gestión de su identidad corporativa. A eso va enfocado el tema de ciberseguridad. Adelante, por favor. No, está bien esa. Una otra. Gracias. Uno de los impulsores más importantes es el gobierno de Estados Unidos, quien solicitó a Google implementara políticas de arquitectura Zero Trust. La arquitectura Zero Trust se basa en que los dispositivos que están conectados a nuestra organización no se debe de confiar en ninguno de estos dispositivos. Como pasaba antes, por ejemplo, cuando los colaboradores tenían acceso a VPNs, bueno, tienen acceso hay varios que tienen acceso a VPNs, tienen configurados ciertos datos para conectarse a la organización, se vuelven dispositivos de confianza, ¿no? A nosotros entregarle a un colaborador un equipo laptop con una VPN configurada, lo consideramos un dispositivo de confianza y muchas veces por ahí tal vez desde donde se conecta puede ser vulnerado, puede tener cierto tipo de características su conexión donde lo pueden hackear, puede tener este tipo de cosas y al ser un dispositivo de confianza, pues bueno, puede llegar inclusive hasta obtener información de la organización. Entonces, estas nuevas arquitecturas o estas arquitecturas Zero Trust dicen que ningún dispositivo es confiable y todos tienen que pasar ciertos controles de seguridad antes de poder llegar a la información a la que tienen acceso. Y esto se hace mediante perfilamiento y mediante muchas otras cosas que les vamos a comentar más adelante. Adelante, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de algunas noticias que se estuvieron dando de ataques donde se solicitaba, por ejemplo, la Casa Blanca solicitaba que se arreglara en horas, no en días, ataques a servidores de Microsoft Exchange. En este caso, en el tema de Microsoft, pues al ser una de las empresas más grandes y con más dispositivos desplegados en prácticamente todo el mundo, pues bueno, son objeto de muchos ataques, ¿no? Y también hay las áreas de oportunidad en este tipo de sistemas, por ejemplo, sistemas on-premise, servidores Exchange, donde se puede tener acceso directo o a través de Internet, pues sufren mucho de estos ataques, ¿no? Entonces, aquí es donde las tecnologías cloud empiezan a jugar un papel muy importante, ya que estas igual pueden ser expuestas, pero están protegidas con controles de seguridad que aplican para toda esa infraestructura, ¿no? Ya no son infraestructuras separadas, sino es una completa y es, tiene más control de seguridad, es más fácil eh, operarla. Adelante, por favor. En un ecosistema tradicional de una empresa tenemos diferentes actores, por ejemplo, para dispositivos móviles que podemos controlar con AirWatch, con Sophos, podemos tener nuestro file storage en Box, en OneDrive. Hay muchos actores como pueden ver aquí, ¿no? Para el tema de videoconferencias pueden utilizar Zoom, Polycoms, la plataforma colaborativa puede estar en Zimbra, en Exchange, pueden utilizar Slack, WhatsApp, muchas herramientas que son bastante productivas, pero aquí empezamos a tener estos temas de interoperabilidad, ¿no? A lo mejor queremos conectar el Zoom con, no sé, para que podamos compartir archivos en Box, entonces ahí empezamos a tener un poquito de detalles en esa interoperabilidad. Sistemas de BI, sistemas de acceso a identidad de usuarios, como por ejemplo Active Directory, está LDAP, y agregamos igual capas de seguridad dentro de nuestras infraestructuras, ¿no? Agregamos capas de seguridad como Barracuda, Fortinet, Symantec para proteger nuestra red. Ese sería un esquema tradicional de empresa que tiene varios productos y utiliza varios servicios para poder operar. Ahora vamos a ver cómo se vería un ecosistema con Google Workspace. Lo que nos ofrece Google Workspace
es, por ejemplo, este tema de los dispositivos. Google Workspace tiene sus herramientas para conectar esos dispositivos a una sola plataforma. Tenemos un esquema de automatización, hay herramientas que permiten automatizar procesos, tenemos el almacenamiento, tenemos Drive, tenemos búsqueda, tenemos soluciones de videoconferencia como la que estamos ocupando ahorita, que es Google Meet. Tenemos herramientas para el entorno colaborativo, calendario, documentos, presentaciones. Hay reportes de BI con otras herramientas como Data Studio. Y para el tema de seguridad, Google ofrece una amplia gama de soluciones y servicios para este tema de seguridad, que es lo que les comentaba, ¿no? Que protege de manera general todo el ecosistema y no tenemos que estarnos preocupando de proteger puntos individuales. Gracias, Ale. Entonces, esta seguridad integrada todo en uno tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, todo el ecosistema, ¿no? Tenemos el Mobile Management, que ya viene integrado por default. Hay un anti-phishing avanzado. Ahorita les daremos un poco más de detalle, pero les voy platicando. Dentro del ecosistema de Google, para este tema de phishing, que va orientado un poco a correo electrónico, Google tiene un sandbox donde cuando nosotros estamos consultando nuestro correo Gmail o nos envían un correo, Google antes de que llegue a nuestras bandejas, lo pasa por digamos, una especie de antivirus, un antivirus anti-spam y un anti-phishing, le hace pruebas, inclusive si trae URLs, puede verificar si esas URLs son maliciosas o no, y decidir si cumple con todos los requisitos, lo deja pasar, ¿no? Entonces, Google ya nos ofrece esa protección, nosotros no tenemos que configurar absolutamente nada, y esto, pues bueno, para la operación diaria de todos nuestros colaboradores es muy, 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 muy útil porque ya no se tienen que preocupar, ¿no? De si, oye, es que me están mandando spam, pues prácticamente no les llega, ¿no? Entonces, no pasa nada. Llaves de seguridad en este entorno todo integrado en uno. Como adicionales, podemos contar con llaves de seguridad dentro de la plataforma de Workspace. Hay muchas formas de autenticación, tenemos el doble factor de autenticación, tenemos llaves de seguridad, inclusive hay llaves de seguridad físicas para accesar a las cuentas de Workspace. Aunado a eso, tenemos el tema de un centro de seguridad, que es para el caso de los administradores, donde vamos a poder ver cómo está la seguridad de todo nuestro entorno de Workspace. Y tenemos controles de DLP, Data Loss Prevention. Dentro de Workspace, este Data Loss Prevention funciona con reglas. Entonces, nosotros podemos definir reglas de negocio que nos hagan sentido a nosotros de que no queremos tener ese tipo de fuga de información, configurar esas reglas y además estar monitoreando, ¿no? Que se cumplan. Si es que alguien está infringiendo esas reglas, llevar el control de quién hace qué y quién comparte qué información, ya sea hacia dentro de la organización o hacia fuera de la organización. Y tenemos igual Vault. Dentro de Workspace, Vault pues, es una herramienta que nos va a ayudar a tener ese archiving de la información de nuestros usuarios. Este archiving puede ser para temas legales, puede ser para temas de respaldo, para algún imprevisto, alguien que haya borrado información y necesitamos restaurar, pues tenemos también este tema de Vault dentro de Google Workspace. Y para explicarles un poquito más cómo funcionan estas herramientas o cómo se ven, y para que sea algo más práctico, no queremos que sea una presentación tan lineal o que solamente le estemos platicando, le cedo la palabra a mi compañero Javier Urbina, que nos va a dar una pequeña demo, nos va a hacer una pequeña presentación de cómo trabajan en conjunto estas herramientas de Workspace para ofrecer esta seguridad. Adelante, Javier. Excelente, muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta sesión, como ya hemos mencionado. Vamos a platicar un poquito sobre la parte de Google y el por qué Google es uno de los sistemas o ecosistemas más seguros a nivel mundial. Y antes de mostrarles un poquito esto, me gustaría comentarles que en el caso de Google, pues, y bueno, en realidad en todas las tecnologías basadas en las nubes han tenido un crecimiento, como bien mencionaba Alex, por este tema de la pandemia y obviamente por la nueva tendencia de tener nuevas formas de seguridad y obviamente sistemas de confianza para el tema de punto de trabajo, ¿no? Para los empleados. En este sentido, pues bueno, muchas de las organizaciones, especialmente en México, buscamos servicios que nos ayuden, nos den esta seguridad.
Como bien ya lo comentaba mi compañero Alejandro, pues Google cuenta con este tipo de herramientas, sistemas que nos permiten obviamente a proteger la información y obviamente a proteger a nuestros empleados, a los compañeros de trabajo. Anteriormente, como se mencionaba, muchas de las organizaciones tenían como ese control, ¿no? Porque estaban dentro de la infraestructura, porque estaban dentro de la red todos sus datos y obviamente sabíamos qué información o qué tipo de dato podía consultar cualquiera uno de los empleados. Ahora con esta nueva normalidad, pues debemos de tener un alcance mayor, ¿no? Donde protejamos un poco más los servicios en ese sentido. Y algo también antes de pasar a este tema de la demostración, hubo una nota hace más o menos unos meses, en agosto del año 2020, cuando empezó todo este tema de la pandemia, la revista, bueno, el periódico Forbes de México, mencionó que obviamente la pandemia incrementó mucho aquí en México y México es uno de los principales países a nivel LATAM que apoya obviamente la dinámica en trabajo en casa. Entonces, es uno de los puntos que debemos de tener en consideración obviamente al momento de estar pensando en alguna tecnología que nos pueda proteger, ¿no? Ahora sí, vamos a mostrarles un poquito cómo Google tiene estas herramientas, ¿no? Vamos a platicar un poquito de algunos escenarios, ¿listo? Y en el caso de Google, cómo a nosotros nos puede ayudar. Y el primer escenario es este que vemos en pantalla sobre la parte de spam, phishing, malware. Y es que este tipo de problemas, ¿no? De ciberataques son muy comunes a nivel organizaciones, a nivel usuarios, donde obviamente los hackers, entre comillas, buscan obviamente estos ecosistemas inseguros para poder pues penetrar o tener un riesgo dentro de la organización. Si quieres, continuamos, por favor. Y aquí nada más me gustaría platicarles. El caso de Google, como ya hemos mencionado, cuenta ya con herramientas predefinidas. Nosotros dentro de la misma consola de Google Workspace, bueno, tenemos la posibilidad de controlar más la información que pasa dentro de nuestra organización. Sin embargo, de forma automática y por regulaciones o políticas que tiene Google, automáticamente permite indicar, ¿no? Cuando un correo electrónico, cuando un mensaje pueda ser malicioso hacia los usuarios. Y obviamente, como vemos en pantalla, se muestra un pequeño banner donde se le indica al usuario, oye, tranquilo, este mensaje que viene de tal dirección es peligroso y pues bueno, le da algunas instrucciones para no abrirlo. En el caso de los ciberataques, al momento de platicar un poco sobre este tema, pues los delincuentes cibernéticos utilizan temas muy comunes, ¿no? Para engañar a las personas, para engañarnos a nosotros también como área de tecnología. Y estos temas muy comunes en el caso del COVID-19 ha repuntado mucho para estos nuevos virus que han salido, ¿no? Entonces, con estas protecciones preventivas que tiene Google, nos puede ayudar, obviamente, a filtrar más la información y aparte nosotros directamente desde la consola, desde un sistema de administración, podemos también decidir o no que este tipo de mensajes pueden existir o no pueden existir dentro de nuestras cuentas de los usuarios, ¿no? Y ahí podemos proteger un poco más ese alcance. Continuamos, por favor. Otro de los escenarios que nos gustaría mostrar es que el caso de la protección de pérdida de datos, como ya hemos mencionado, debemos de contar con algún sistema que nos permita controlar este tipo de propagación, ¿no? Aquí el escenario que planteamos es, por ejemplo, hay muchos usuarios, muchas personas que probablemente estén propagando datos que no son correctos o no deberían de pasar hacia afuera, ¿no? Hacia personas externas o personas que nosotros como organización no estemos permitiendo. Entonces, con un perfil de administrador podemos permitir o no que el usuario final pueda compartir este tipo de datos y aparte tenemos una protección avanzada o en el caso de Google tiene una protección avanzada de filtración de datos de forma confidencial. En el siguiente slide podemos ver rápidamente que Google también identifica la cantidad de datos que pasan dentro de las cuentas de los usuarios, que obviamente son sensibles, pueden ser datos
como por ejemplo números de tarjetas de crédito, como ya hemos mencionado, cuentas bancarias, correos electrónicos, direcciones de correo, direcciones IP, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, dentro de la misma infraestructura de Google tenemos analizador o este gráfico en tiempo real que nos indica a nosotros o nos permite tener herramientas para proteger un poco más los datos, ¿no? Y aparte, pues la notificación siempre, ese es uno de los puntos muy importantes por parte de Google. Cuando existe un tema de ciberseguridad, pues automáticamente notifica a los usuarios, a nosotros como área de tecnología, donde nos indica cuál es el problema y cómo podemos mitigarlo. O sea, que tenemos como ese asistente, ese apoyo por parte de Google para obviamente proteger un poco más de información, ¿no? Y en el caso del usuario final, siguiendo a la presentación, la siguiente slide, podemos identificar que también existe una acción, ¿no? Nosotros dentro de los servicios de DLP, enfocándonos un poco a la parte de Drive, ¿no? En la parte de chat también hay esa opción, en la parte de Gmail, podemos crear algunas acciones donde esta información no pueda salir o simplemente se le niegue, obviamente, el acceso al dato a la persona que ya previamente tuvo acceso al documento, a la información que se está infringiendo, ¿no? Y ese es uno de los puntos importantes dentro de las organizaciones. La pérdida de información puede costar muy caro, ¿no? Como hemos mencionado, y obviamente puede afectar mucho obviamente a la organización en temas económicos y hasta de confianza, ¿no? Porque pues eso es uno de los puntos importantes. Pero bueno, vamos a continuar con los escenarios y aquí sí me gustaría presentarles otro escenario. Voy a compartir un poquito de pantalla para mostrarles cómo se hace este tipo de configuraciones dentro de Google Workspace. El caso del acceso contextual. Como anteriormente mencionaba Alejandro, teníamos un escenario, ¿no? Donde pues nuestra infraestructura la protegíamos, teníamos la red de seguridad y decidíamos si sí o no cierta información o cierto acceso los usuarios podían tener. El caso del acceso contextual, que es uno de los servicios que ya cuenta Google Workspace, bueno, podemos indicar si nuestros usuarios mediante criterios pueden acceder a sus cuentas, ¿no? Y lo podemos hacer ya sea por ubicación, por dispositivo y así sucesivamente. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ahí vamos a detener rápidamente la pantalla para mostrarles un poco más sobre cómo se hace esto. Y algo muy, muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido y sencillo. A ver, denme un segundo. Aquí se me cerró espérame. Ok, ahí está. A ver, les voy a compartir de nuevo pantalla. Listo. Entonces, como nos estamos enfocando mucho al tema de protección de datos y obviamente el acceso a la información, Google Workspace ya cuenta con este tipo de herramientas. En el caso de esta pestaña, perdón, o esta ventana que estamos viendo en pantalla, es básicamente una consola de administración que tiene Google, no solamente para crear usuarios y darlos de alta, las cuentas de correo, sino hay otras características como la parte de dispositivos móviles, la parte de accesos o no a ciertas aplicaciones de Workspace, ¿no? Y vamos a enfocarnos un poco más a la parte de seguridad. Y es que en el tema de seguridad existe una herramienta que tal cual se llama acceso contextual. Y en el acceso contextual es muy sencillo, muy fácil de configurar, ¿no? Anteriormente en nuestro ambiente tradicional deberíamos de identificar a lo mejor dónde está pasando, dónde está haciendo este salto el usuario dentro de la red interna. Nosotros directamente desde acá podemos empezar a aplicar algunos niveles de acceso adicionales. Entonces, en el caso de los niveles de acceso que podemos crear, por ejemplo, simplemente nosotros al momento de tener ya una política interna, por ejemplo, aquí hablando sobre las VPNs, ¿no? Para restringir este tipo de información, podemos implementar algunas condiciones básicas o avanzadas. Últimamente Google ya se ha actualizado, anteriormente solamente estaba la parte básica, pero nada más para platicarles, en la parte avanzada podemos crear algunos scripts enfocados a este lenguaje de expresión como las expresiones regulares, donde indiquemos si los usuarios pueden acceder mediante cierto browser o, por ejemplo, en el caso de la llave de seguridad, si necesitamos que cierto dispositivo con una llave de seguridad específica puedan acceder a la información. Aquí podemos escribir, obviamente,
este tipo de condición. Pero en el caso básico es muy amplio, ¿no? Donde nosotros automáticamente podemos decidir si se reúne o no los atributos de acceso en la parte de Google. Por ejemplo, podemos seleccionar una subred de IPs. Aquí más o menos podemos agregar, por ejemplo, aquí voy a poner esta. Ajá, esta subred de IPs. Sí, como anteriormente ya hemos mencionado, teníamos un modelo tradicional, donde en este modelo tradicional ya teníamos identificado la red de nuestra organización, podemos registrarla directamente desde acá, ¿no? Entonces, si agregamos la red, automáticamente se le va a dar acceso mientras Google identifique que la IP que se está conectando a sus servidores sea dentro de este segmento de red. Y podemos agregar más segmentos de red o más atributos. El caso de los atributos pueden ser orígenes geográficos. Ya Google también tiene establecido los segmentos de red o de IPs de todos los países a nivel mundial, donde simplemente es cuestión de seleccionar alguno de ellos y obviamente permitir o no este acceso. En el caso de México, pues bueno, acá está el país, ¿no? México, aquí casi al final, aquí está, ¿no? Entonces, podemos agregar esta whitelist, por así decirlo, donde se le está permitiendo el acceso a la información desde esta ubicación. Acá voy a seleccionar Colombia, ¿no? Aquí solamente voy a permitir que mis usuarios puedan ingresar desde estas dos ubicaciones o desde este segmento de IPs. O, por ejemplo, aquí como yo agregué atributos anidados, puede ser, bueno, desde este origen geográfico que contenga estas IPs, ¿no? O sea, podemos segmentarlos un poco más en ese sentido. Al momento de agregar más atributos, pueden ser políticas de dispositivo, como ya hemos mencionado. En el caso de la consola de Google, tenemos o existe un servicio de administración de dispositivos móviles, donde nosotros como administradores podemos aprobar o no que ciertos dispositivos o hasta equipos de cómputo, ¿no? Laptops, equipos de escritorio, puedan acceder a la información de los usuarios, o si se requiere que sea de la organización, o en el caso de los dispositivos móviles, un bloqueo de pantalla, o que se encuentre una encriptación en dicho dispositivo. También podemos permitir o no que se pueda acceder a los sistemas operativos como macOS, Windows, Linux, Chrome OS, iOS y Android. Por ejemplo, en el caso de Windows, probablemente nosotros tengamos ya identificado una versión específica donde se tenga que acceder a esta información, entonces podemos agregar esta versión en la parte derecha indicando esta situación. Y también podemos volver a aplicar algunos niveles de acceso que probablemente ya hemos aplicado con algunos otros usuarios, ¿no? Que ese es otro de los puntos importantes. Aquí lo voy a dejar solamente a la parte de origen geográfico. Voy a dar clic en guardar. Una vez que tengamos bien identificado las políticas, ahora sí debemos de asignar los niveles de acceso. Entonces, al momento de asignar los niveles de acceso, también Google nos muestra el listado de aplicaciones que tenemos dentro de Workspace para permitir o no el acceso a esta información. Sin embargo, si se dan cuenta acá, miren, tenemos algunas aplicaciones como Amazon Web Service o, por ejemplo, Salesforce, ¿no? O Microsoft Office 365, porque también Google tiene esa flexibilidad de ser un inicio de sesión único para estas aplicaciones, y si se puede conectar esta aplicación mediante el protocolo Samuel o UAT 2.0, podemos obviamente aplicarles un acceso contextual, no solamente a las aplicaciones de Workspace. Esto que les comentaba va más enfocado a las aplicaciones que se puedan conectar vía web, y eso es algo interesante, ¿no? Entonces podemos implementar también políticas personalizadas dependiendo de nuestras unidades organizativas, los grupos de usuario, ya sea todas o solamente algunas que tengan acceso, ¿no? Por ejemplo, aquí, para mí, como administrador, como organización, la información que se encuentra en Drive y en Gmail es lo más importante. Yo no quiero que accedan, obviamente, a este tipo de herramientas si no están en México, por ejemplo, o en Colombia. Si a lo mejor se conectaron a algún otro lugar vía VPN, porque puede ser una VPN mala, entonces puedo asignar este tipo de política donde se le indique también que las aplicaciones de dispositivos móviles o de escritorio puedan tener también este tipo de criterio, ¿no? Entonces ahí lo podemos aplicar. Aquí no lo voy a hacer porque yo ya tengo una configuración adicional. Y ya por último, lo que podemos hacer es mostrar o personalizar también un mensaje a los usuarios. Ahorita vamos a compartir, voy a dejar de compartir pantalla para que Alejandro me pueda ayudar.
pero más o menos esta es la imagen que va a ver el usuario final. Por más que quiera ingresar a sus aplicaciones de Google Workspace, le va a mostrar una imagen donde se indique que no tiene acceso y obviamente se le bloquee este acceso a los servicios de Google, ¿no? Y ahí podemos tener una capa de seguridad adicional, ¿no? Donde mediante nosotros o mediante nuestros criterios nosotros podemos implementar algún acceso. Y si se dieron cuenta, simplemente son 3 sencillos pasos en nuestra infraestructura tradicional y pues bueno, eran muchos días de investigación y obviamente de configuraciones, pero acá en Google nos los hace muy sencillo. Obviamente debemos de tener una política previa para hacer una implementación como estas. Vamos a pasar ahora a que Alejandro nos pueda mostrar cuál sería este acceso que existe en la cuenta y verlo un poco más en tiempo real, ¿no? Entonces, adelante, Alejandro. Sí, un segundo. Ahí. Ok, voy a compartir mi pantalla. Aquí en esta pueden ver que tengo un acceso a mi cuenta y tengo acceso aquí en mi Drive a mis documentos. Una de las políticas que se me ha aplicado es una política de prevención de datos. Entonces, yo puedo tener un documento donde esta política de prevención de datos está buscando números de tarjetas de crédito. Estos son unos números de tarjetas de crédito generados por una herramienta que generan números válidos, aunque no sean 100% utilizables, pero los detecta por los patrones que tienen. Entonces, lo que está haciendo la política es está detectando esos números de tarjeta y en esta parte de aquí arriba pueden ver que en el caso de Google Docs identifica que se está aplicando una política sobre este documento. ¿Cómo lo identificamos? Con este escudo que nos dice que el documento incluye datos confidenciales. Entonces, de acuerdo a la política que a mí se me configuró, pues yo no puedo compartir este tipo de información. Voy a tratar de compartirlo con un usuario externo. Inclusive aquí, este documento ya estaba previamente compartido con usuarios externos y ahora no permite que esos usuarios externos ingresen para revisar este archivo después de que se aplicó la política. Entonces, no me va a permitir compartir con alguien más, por ejemplo, con esta persona. Si yo quiero compartir, como mostrábamos en uno de los slides anteriores, ¿no? Este elemento incluye contenido restringido y por lo tanto no se puede compartir fuera de la organización. Entonces, aquí es donde tenemos estos controles de seguridad y estos accesos adaptados con estas políticas que nos comentaba Javier. Así es, exactamente. Sí, esa es una de las políticas. Otra es el tema del acceso, como ya hemos mencionado, el acceso contextual. Acá les voy a compartir rápidamente pantalla. Por ejemplo, rápidamente, de la política que habíamos platicado sobre el acceso contextual. Un usuario final puede ingresar automáticamente a su cuenta de correo electrónico de forma tradicional. Sin embargo, al momento de que ingrese a su cuenta de correo electrónico, como ya hemos mencionado, así como lo estoy haciendo, no va a tener acceso, obviamente, por este contexto o esta configuración que previamente establecimos. El mensaje que se muestra acá abajo lo podemos personalizar y obviamente, aunque yo quiera moverme a otro tipo de aplicaciones, ingresar a lo mejor o tratar de forzar el inicio de sesión, automáticamente Google le va a mostrar este mensaje de alerta donde se indique que obviamente la política de la empresa no permite este acceso. Entonces, la seguridad obviamente podemos llevarle más allá y el caso de Workspace, pues tenemos tenemos muchas herramientas que nos permiten obviamente a tener la protección avanzada. Vamos a continuar con la presentación para mostrarles un poquito más sobre lo que tenemos acá preparado. Entonces, adelante, por favor. Igual, mientras se nos comparte, les quisiera comentar, en el caso
Como ya hemos visto, pues bueno, ya la parte de la tecnología es uno de los puntos importantes, ¿no? También en el caso de los ciberataques o los problemas cibernéticos, si no existe una buena configuración dentro de nuestras herramientas, en el caso de on-premise o nube, podemos tener ahí un riesgo muy importante. Sin embargo, también hay un lado importante y es el lado humano. Ajá. Si quieres nada más antes de pasar a esa, hay una slide anterior, por favor, Alessandra. Eh, en el caso de los usuarios finales. Y es que, como también hemos mencionado, hay una puerta, ¿no?, de problemas que es el error humano y a veces las configuraciones, como hemos mencionado, erróneas o la falta de conocimiento de algunos problemas cibernéticos pueden llevar a tener estas consecuencias de no tener, de tener fugas de información o obviamente de tener problemas con la información que se encuentra dentro de las organizaciones, ¿no? Y aquí vemos en la presentación algunas de las noticias alrededor de la TAM, donde se indica que efectivamente el tema de los problemas cibernéticos durante el teletrabajo también ha aumentado, ¿no?, mucho y han caído también muchas organizaciones en ese sentido. En el caso de México, bueno, eso es uno de los principales países a nivel LATAM donde tienen más ciberataques. Entonces, pues bueno, para eso nosotros como Certica hemos desarrollado o tenemos un servicio que está enfocado a temas de seguridad. Y es el que se muestra en el siguiente slide, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un servicio que se llama Security and Compliance, donde nosotros apoyamos o ayudamos a ustedes como organizaciones a entender un poco más sobre las tecnologías, en este caso de Google, y cómo configurarlas de forma correcta, dependiendo de las buenas prácticas y en el caso de las recomendaciones o cultura que ustedes tengan también en su organización. Si quieres, podemos continuar con la presentación, por favor. Entonces, ese es el objetivo que vemos en pantalla, ¿no?, del servicio de seguridad, donde, pues, con el acompañamiento de nosotros como expertos en estos temas, pues, empezar a configurar sus ambientes de workspace o de infraestructura, mejor dicho, más seguros, identificando riesgos, haciendo ciertos assessment, ejercicios, donde podemos empezar a sumar algunas otras actividades como simulaciones de phishing o de problemas como de spam, y esto nos va a permitir identificar primero cómo se encuentra la seguridad dentro de su organización y posteriormente cómo podemos empezar a proteger este tipo de datos, ¿no?, dentro de su ambiente en la organización, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos importantes. El servicio de seguridad está para apoyarles a ustedes, obviamente, y pues, obviamente nosotros tenemos la disposición para poder ayudarles. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo hacemos rápidamente? En el caso del servicio de seguridad, tenemos 3 brechas y ya lo hemos pues, explicado durante la sesión. Primero es la infraestructura. Siempre hay que analizar cómo se encuentra tu infraestructura, la infraestructura, en este caso, la consola de Google Workspace. Si existe algún riesgo, obviamente, en temas de seguridad, identificarlo durante un assessment. Posteriormente empieza un tema de procesos donde una vez teniendo ese assessment y identificando alguna situación, podemos empezar a platicar sobre estas buenas prácticas y a implementarlas, obviamente, dentro de la organización mediante estos procesos que probablemente tengamos nosotros. Y otro punto importante, como hemos mencionado, el tema de la concientización del usuario final, pues capacitamos, apoyamos a las personas a que entiendan, ¿no? O entendamos cuáles son estos riesgos de seguridad y cómo poder mitigarlos, obviamente, en el futuro. De esta forma, en unos 3 pasos, podemos, obviamente, proteger o aumentar esa seguridad de la organización. Muy bien. Y acá, pues bueno, tenemos otro servicio que mi compañero Alejandro también les va a platicar y el por qué también es importante en temas de seguridad. Ya, muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de low code. Este es un adicional que queremos platicarles porque extiende la funcionalidad de todas las herramientas que ya tenemos, ¿no? Como les comentaba Javier y como pudieron ver, Google se conecta con muchas otras plataformas donde podemos extender toda esta funcionalidad, pero lo podemos hacer de manera segura, que es el punto, ¿no? Tener seguridad de nuestra información. Y a través de low code, Google ofrece una solución
nos permite utilizar una de sus herramientas que igual se va a conectar con todo este espacio de Workspace y nos va a brindar la seguridad que ya tenemos configurada en eso, como nos pudo mostrar Javier, y podemos extender esa funcionalidad hacia otro tipo de aplicaciones. Ahorita vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Adelante, por favor. Estas soluciones de low code, bueno, para quienes son nuevos con este término, soluciones de low code o no code quiere decir que podemos desarrollar aplicaciones sin tener conocimientos de programación específicos, ¿no? Obviamente tenemos que tener una lógica de cómo debería funcionar nuestra aplicación, pero no necesitamos saber teclear código, saber programar en cierto lenguaje, sino que basta con que tengamos la definición y estas herramientas de low code o de no code nos ayudan a crear aplicaciones que podemos utilizar y podemos desplegar en un muy corto tiempo para poder lograr nuestros objetivos. En esta lámina nos muestra que el 91% de las organizaciones están involucradas en algún proceso digital. En la siguiente nos dice que ese 10.5% es lo que se ha aumentado, digamos, los gastos para las inversiones, perdón, para las áreas de tecnología. La solución que nos ofrece Google se llama AppSheet. Esta solución de AppSheet es la solución de low code o de no code de Google. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite conectar herramientas, no solamente de Workspace, como les comentaba, tenemos varios conectores para otro tipo de herramientas. Podemos conectar hojas de cálculo, podemos conectarnos a Salesforce, bases de datos, e igual repositorios de Google. Podemos customizar una aplicación y hacer un deploy muy rápido, ¿no? AppSheet nos permite construir soluciones de manera rápida, manejar los datos de manera eficiente, automatizar workflows, que esto es súper, súper importante. Esta automatización dentro de las empresas pues, nos lleva también a tener beneficios, ¿no? Como de dejar de tener todo digitalizado, dejar un poco de utilizar papel, todo este tipo de cosas nos permite la automatización de estos workflows. Y compartir esos insights con otras personas, ¿no? Con gente que toma decisiones a partir de cómo hacemos el uso de estas herramientas. Igual vamos a tener métricas, estadísticas que podemos explotar en herramientas de BI como lo es Data Studio. Adelante, por favor. ¿Cómo reduce AppSheet el desarrollo de vida de estas aplicaciones? Pues parte de la idea, solamente parte de una idea directamente a la solución, ¿no? Obviamente podemos tener otro tipo de soluciones conviviendo, donde podremos involucrar especificaciones del proyecto, un equipo de desarrollo, revisar todo el código y llegar a la solución. Pero con AppSheet, para soluciones que muchas veces no necesitan todo este proceso o queremos resolver temas muy concretos, a partir de la idea nosotros podemos utilizar este tipo de aplicaciones de low code o no code como AppSheet y llegar rápidamente a la solución. Ahorita vamos a ver cómo. Adelante, Ana, por favor. Esta herramienta de AppSheet se conecta con las fuentes de datos originalmente de Google y lo que hace es transformar esa información o tomar esas fuentes de datos de esta información de manera nativa y poderlo transformar en aplicaciones de este tipo, ¿no? Aplicaciones para gente que hace delivery, un manejo de inventarios, reporte de incidentes, alertas, requests. Adelante, por favor. ¿Qué retos son los que se resuelven con este tipo de herramientas? Pues lo que les comentaba, ¿no? Volver a una organización 100% digital, podemos quitarnos ya los procesos de papel, podemos tener autorizaciones vía las aplicaciones, vamos a ahorrar en tiempo, espacio, en recursos físicos, incluso en costos de licenciamiento si nosotros mandamos a desarrollar aplicaciones por otros lados, en otras tecnologías, nos vamos a meter en estos temas de las actualizaciones, el versionamiento, los lenguajes, el equipo de desarrollo, los deploys. Con esto ahorramos bastante, inclusive en temas de licenciamiento. Vamos a accesar todo desde una única plataforma para desarrollar estos procesos, que sería AppSheet con Workspace. Podemos digitalizar procesos claves dentro de la organización que generen un alto impacto a nivel de personas, como les comentaba, ¿no? Podemos tener aplicaciones para control de inventarios, para control de personal, para sesiones en vivo. Vamos a tener muchas aplicaciones. Va a mejorar la experiencia de los usuarios. Los usuarios van a sentir que trabajando en conjunto con todas estas herramientas, pues se les facilita, ¿no? Así no tienen que estar yendo, es que esta herramienta la desarrolló un tercero y no la puedo
accesar desde mi cuenta, tengo que solicitar un permiso, tengo que solicitar un cambio de contraseña de otro lado, este tipo de cosas. Entonces, la experiencia final de usuario es que todo está integrado dentro de un mismo ecosistema y todo funciona a la par, ¿no? Tanto funcionan mis aplicaciones como funcionan mis documentos, funcionan mis accesos, mi correo, todo. Entonces, se vuelve una experiencia de uso muy interesante para los usuarios y muy satisfactoria. Y asegurar reglas de permisos de seguridad, volviendo al tema de seguridad, pues ya que tenemos funcionando todo, sabemos que estamos bajo la protección de estas herramientas y de los controles que ya tenemos previos, ¿no? Sabemos que nuestra información está segura porque sabemos quién la accesa, sabemos cuándo la accesa, nosotros definimos estos puntos de acceso y esa protección se extiende hacia también el uso de nuestras aplicaciones con AppSheet. Adelante, Ale. Para finalizar, les vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo sería un caso de uso con estas aplicaciones de AppSheet. Por ejemplo, en este caso, un desafío de negocio, el cierre de año de la organización debe hacer procesos de finalización de contratos, lo que implica generaciones de paz y salvo, que básicamente son los contratos, para sus colaboradores. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Vamos a utilizar AppSheet para generar una aplicación que envíe estos documentos, ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio? Pues vamos a digitalizar el proceso, no vamos a tener que mandar impresiones y la puesta en marcha tiene un tiempo estimado de solución de 2 semanas, inclusive ya incluyendo las pruebas, ¿no? Entonces, ya que tenemos el desafío del negocio, sabemos qué es lo que queremos. En AppSheet solamente vamos a irnos guiando, podemos utilizar plantillas, hay mucha comunidad ya dentro de AppSheet que está haciendo este tipo de desarrollos de low code y no code, donde podemos tomar ejemplos, podemos ocupar muchas cosas para poder implementar dentro de nuestra organización esos procesos. Entonces, con AppSheet se desarrolla este proceso y damos este tipo de solicitudes, ¿no? Solicitudes por gestionar, el jefe de la oficina de tecnología firma o no lo firma, revisión, y se le envía el documento al usuario y se le puede mandar inclusive hasta en PDF. Entonces, este tipo de soluciones, como les digo, son muy rápidas de desplegar y tienen muchos beneficios dentro de la organización. Este sería un caso de uso muy sencillo, una autorización de documentos. Y bueno, con esto queremos concluir la parte de la parte de seguridad tanto de Workspace y como la extensión de funcionalidades y seguridad hacia otras aplicaciones. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Adelante si tienen alguna pregunta o alguna duda. Javier y yo estamos aquí dispuestos para comentarles. Sí, justo voy a leer un par que nos hicieron por el chat. La primera de Alberto Hernández, que dice: ¿cómo puedo restringir el acceso desde otro equipo de cómputo? Es decir, que no abran la cuenta de Workspace en un dispositivo personal. Listo. Bueno, como hemos platicado un poquito sobre esa parte, podemos utilizar mucho el tema de acceso contextual. Creo que es uno de los puntos claves en ese sentido. Sin embargo, también podemos utilizar la administración de dispositivos móviles, que es otro punto que obviamente no platicamos en esta sesión, pero dentro de Workspace existe esa opción de indicar cuáles son los dispositivos que probablemente queramos que se sincronicen con Google Workspace o no, dependiendo del registro de dicho dispositivo en la consola, si es un dispositivo que se adquirió netamente por la organización, o si a lo mejor se está permitiendo esta flexibilidad de traer su dispositivo, pues habilitar una opción donde podamos permitir o no que obviamente se haga esta conexión hacia Google, ¿no? Pero nosotros como administradores debemos de permitir este acceso, ¿no? Entonces, la respuesta ahí rápidamente es, puede ser una combinación de ambas configuraciones, ¿no? La de acceso contextual, como ya hemos mencionado, y la otra es mediante políticas de tipo MDM para aprobación de dispositivos móviles. ¿Listo? Genial, gracias Javi. Leo la siguiente pregunta que dice Mauricio Jaramillo: ¿podrías por favor aclarar un poco en el tema de los precios de AppSheet? En la página aparece pago por usuario, pero no especifica si el usuario es desarrollador o usuario que usa la app. Bueno, aquí en el tema de licenciamiento de AppSheet hay diferentes opciones. En el caso de, por ejemplo, se incluye una licencia de AppSheet Core, que sería para desarrollar aplicaciones que tienen cierto alcance dentro de la organización. Esto sería con un licenciamiento de Workspace Enterprise, pero podemos tener licenciamiento adicional dependiendo del caso en el tema de AppSheet sencillo, ¿no? Por ejemplo,
tal vez se requiere un licenciamiento si tu aplicación se va a extender a usuarios externos, ¿no? No solamente a usuarios internos, pero se requiere otro tipo de licenciamiento. Tendríamos que ver un poquito el caso de negocio para poder adecuar un licenciamiento. Perfecto, gracias Alex. Aquí una de Saúl González que dice, ¿hay una web application firewall de Google para GCP? WAF para GCP. Mm. Sí, al parecer sí, sí existe, solamente que Cloud Armor creo que se sí, llama. ajá, nada más Mm. que ahí, si quieres, danos oportunidad de validar esa parte, porque en el caso de GCP, bueno, tiene otras herramientas de seguridad diferentes, pero están más enfocados al tema de infraestructura. Ahorita lo que hemos platicado es más enfocada al tema de usuario, a la parte de información de la organización. Sin embargo, si gustas, podemos compartirte este tipo de información y igual Alejandro ya había mencionado una, pero hay varias también en GCP. Sí, en el caso de GCP es Cloud Armor. Y sí, con gusto investigamos y les compartimos información. Gracias. Ahí dejo el espacio para que puedan abrir los micrófonos si desean. Si quieren nos pueden dejar la pregunta en el chat. Esperamos un par de minutos como para respetar el tiempo de todos y si no damos por concluida la sesión si es que no hubiera preguntas. Pero ahí Ale, esperamos. Ale, también por ahí tenemos una pregunta que si eh, tenemos algún curso para ahondar un poco más en el tema. Sí, déjenos su contacto. Bueno, ya lo tenemos registrado y también les haremos llegar los cursos que tenemos para todo este tema de seguridad. Ujú. Sí, Sí, así es. Y les dejé el link en el chat, igual lo dejo nuevamente por si acaso, pero por ahí nos pueden dejar su contacto. adelante. Adelante. Aló, aló, qué pena. Tenía aquí problemas con la comunicación. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos ¿Qué tal, días. don Francisco? Buen día. Bueno, yo tengo una consulta. Ustedes estaban hablando en algún momento sobre el tema de Baul. Yo quería saber si van a profundizar o tienen planeada otra sesión para profundizar sobre el tema de Baul. Pues digamos que nosotros acá también estamos implementándolo y tenemos la licencia de Baul para hacerlo. Pero entonces quiero profundizar más un poco a detalle, por ejemplo, en temas de recuperación de estos archivos. ¿Cuánto sería por lo menos más o menos la caducidad que puede tener este tipo de información como para poder darles soporte a nuestros usuarios en cuanto a ese tipo de información? Porque normalmente suele pasar que de Drive o de su correo eliminan algún archivo y la idea es como saber cómo podemos recuperarlo y cuánto sería ese tiempo que podríamos recuperar. Gracias. Listo. Sí, en el caso, Francisco, si quieres te contesto. Efectivamente, por el chat se están mandando ahí algunos links. Parte del servicio de seguridad nos apoyamos, obviamente, a capacitarlos ustedes en ese tema de Google Vault, de DLP, de acceso contextual, de dispositivos móviles, buenas prácticas de seguridad a nivel general. O sea, nos vamos enfocando poco a poco hasta lo más especializado. Y el caso de Bolt, pues obviamente lo platicamos en ese sentido. Nada más rápidamente para que sepas, el caso de Google Bolt, de forma natural o de forma tradicional, tenemos o tiene la herramienta una retención de hasta 100 años, pero podemos segmentar estas retenciones y podemos obviamente hacer la recuperación de los datos, ¿no? Pero pues ahí sí yo te recomiendo que te inscribas obviamente a los links que se están compartiendo ahí vía chat para que, pues bueno, se tenga una sesión más especializada donde se platique en este momento. Bueno, perdón, de esto, ¿no? En este momento no tenemos programado una sesión enfocada en la presentación de Volt, porque ese es un tema ya más técnico, pero pues bueno, ahí sí te recomiendo y te invito a que te puedas inscribir también para poder contactarte en ese sentido. ¿Vale? Por ahí Alejandro Pico nos dejó una pregunta que dice el tema de seguridad de los correos electrónicos, como el caso de DLP, ¿cómo aplica esta seguridad en Google? Bueno, también tenemos reglas de Data Loss Prevention en el caso de Gmail
y estas reglas se configuran en esa aplicación, ¿no? Nosotros podemos hacer diferentes cosas, como detectar, asociar a una regla de detección, por ejemplo, números de tarjeta y eso, y definir a partir de ahí acciones en correo electrónico, ¿no? Si vamos a rechazar el mensaje, inclusive podríamos modificar mensajes, modificar destinatarios, enviar a otros lados, ¿no? Entonces, sí hay DLP dentro de correo electrónico y se maneja a través de reglas. Me parece que había una manito levantada de Edison. No sé si, por favor, quieres abrir tu micrófono. Sí, muy buenos días. Pues no era una pregunta del contexto de seguridad, sino que la tuve presente ahorita. Antes en Google Chat uno podía levantar una llamada y a la persona que uno quería contactar le levantaba la llamada. Esa funcionalidad la deshabilitaron con la última salida. Quisiera saber si la van a volver a habilitar o qué han pensado sobre eso. Listo. Esa funcionalidad, sí, efectivamente, por temas de versionamiento y de del nuevo servicio de Google Chat, antes se llamaba Hangouts, ahora es Google Chat, pues bueno, ya no se tiene. Hay un servicio que no está disponible en nuestra región, especialmente en LATAM, sí, pues en todos los países de LATAM, que se llama Google Voice. Más adelante Google tiene pensado implementar este tipo de servicio, pero todavía no está disponible a LATAM, ¿no? En Estados Unidos sí se tiene disponible, en algunas regiones en Europa, pero esa funcionalidad existe actualmente solamente en esas regiones. Más adelante Google obviamente va a liberar esa para los demás países. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Igual, nada más como comentario, en el caso de los servicios que hemos mencionado, si tienen algún comentario, dudas, sin problemas pueden hacerlo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Javi y Alex, nuevamente a todos los asistentes del webinar. Como para respetar el tiempo, damos por finalizada la sesión. Igual manera, como dice Javi, cualquier duda nos pueden escribir en el link del QR o escaneándolo o a través del link que dejé en el chat. Y con gusto nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Muchas gracias y nada, que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta Miguel. luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Con esta base, veamos